Bueno, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario que corresponde a los temas que decidimos escoger con el grupo de octavo semestre que ya finalizó su semestre en este primer semestre del 2020. Mucho semestre, pero bueno, es la verdad. Y darle la bienvenida al grupo que en el segundo ciclo, en el segundo semestre va a ser parte de octavo y ver cómo nos acomodamos a esta nueva metodología de educación. Quiero rápidamente recalcarles pues, lo difícil que fue estos últimos 3 meses en el semestre, debido a que generalmente en el módulo de cirugía general ustedes tenían una sección que se llamaba cirugía de tórax, donde yo les presentaba 6 temas magistrales que creo que los cumplimos, y durante el semestre se rotaban grupos semanales de prácticas en el hospital donde hacían parte de las revistas, interactuaban con nosotros en la junta de tórax y entraban a las jornadas quirúrgicas del grupo de cirugía de tórax al lado del doctor Raúl Vera, y que desafortunadamente en esta segunda parte del semestre, del primer semestre, pues no pudimos continuar, pero gracias a la iniciativa de este grupo empezamos a hacer esta modalidad de que los estudiantes se presentaran virtualmente basados en los casos que tenemos nosotros colgados en nuestra página de Intorax Cúcuta en YouTube, escoger un tema y desarrollarlo para pues aprender de él y aprender de nuestra experiencia. ¿Es una exposición de usted? Hoy tenemos invitados también a estudiantes de séptimo semestre que ya hacen parte de octavo semestre, y tengo invitado a residentes de cirugía de últimos años, de tercer y cuarto año de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, que son mis compañeros, mis amigos y mis discípulos, y tengo invitado a médicos generales que fueron. Entonces, hago la bienvenida a Hilary Andreas Lava, a Guillermo Andrés Díaz y a María Camila Uribe en este seminario. Por favor, los que podamos apagar micrófonos y video, los invito para poder disfrutar la presentación. Muchas gracias. Bienvenidos, muchachos. Bueno, buenos días. El día de hoy traemos para ustedes tumores benignos de la pared torácica, y los presentadores somos Hilary Eslava, Guillermo Díaz y María Camila Uribe. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, para hablar de tumores benignos de la pared torácica, hay que entender que estos tumores son lesiones poco frecuentes que se van a originar de los elementos que la constituyen. ¿Cómo así? Entonces, si su origen es vascular, su componente va a ser vascular. Entonces, los otros tipos que hay son nervios periféricos, óseos, cartilaginosos o procedentes del tejido adiposo. Es muy importante conocer que el estudio mediante las técnicas de imagen nos sirve para hacer una evaluación de estos tumores, para evaluar cuál es su origen anatómico principalmente, cuál es el alcance que tiene, cómo es la respuesta al tratamiento y si tiene alguna recurrencia. Es importante señalar que las características imagenológicas de estos tumores son muy inespecíficas. Sin embargo, si combinamos estas características imagenológicas con la ubicación y una información clínica, podemos llegar a un correcto diagnóstico. Entonces, primero que todo, pues cabe resaltar las técnicas de imagen que vamos a utilizar. Entonces, primero, la radiografía de tórax es como la técnica inicial que se va a utilizar. Entonces, esta nos sirve pues para saber el tamaño y el crecimiento de la masa, para saber si tiene calcificación, osificación o afectación de la médula. Sin embargo, esta calcificación debe mirarse principalmente con radiografías de bajo kilovoltaje, que son las que nos determinan con mayor precisión la calcificación, porque las que son de alto kilovoltaje, que son las que se utilizan principalmente para radiografía de tórax, pues no son muy óptimas para ver la calcificación de los tejidos blandos. Por otro lado, pues tenemos la tomografía computarizada, que nos va a hacer una evaluación más precisa de la morfología del tumor, la composición, la ubicación y la extensión. Y también, pues cuando se hace un contraste intravenoso, nos puede proporcionar una estimación de la vascularización que tiene este tumor. Y por otro lado, la resonancia magnética. Esta es la técnica
que es de elección para la evaluación de los tumores de la pared torácica. Entonces, cuando se hace una administración del contraste venoso, lo que nos va a permitir es ver una mayor resolución de cuál es el espacio que está ocupando esta masa, nos permite ver cuál es la caracterización como tal del tejido tumoral y cuál es su extensión. Aparte de que también nos permite ver cuál es o diferenciar las áreas de inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de, como ya les venía diciendo, los tumores benignos de la pared torácica van a dividirse según el lugar de origen y esto me va a dar cuál es el componente que va a tener este tumor. Entonces, primero, los tumores vasculares. Los tumores vasculares van a ser principalmente de dos tipos, los hemangiomas cavernosos o también llamados malformaciones venosas y los tumores glómicos. El hemangioma cavernoso, pues principalmente hay que decir que es uno de los menos comunes y consiste básicamente en vasos dilatados y tortuosos de las paredes finas. Estos principalmente se van a localizar en la parte cutánea, suelen ser lesiones grandes, mal delimitadas y pueden ser destructivas si están a nivel local. Sin embargo, también hay una localización que no es, sin embargo, por favor, le pido al que tenga el micrófono abierto donde están los niños para que podamos seguir disfrutando la presentación. Gracias. Bueno, sin embargo, pues ya había dicho que tienen principalmente una localización cutánea, pero también hay una localización que no es cutánea y que son muy poco frecuentes, aproximadamente el 0.8%. Estos hemangiomas cavernosos van a estar presentes en el nacimiento y van a mostrar un crecimiento que va a ser proporcional al del niño. También es importante decir que no desaparecen de forma espontánea. Entonces, con respecto a estos hemangiomas, la característica radiológica en la radiografía simple de tórax puede mostrar una masa en las partes blandas y también se pueden ver unas calcificaciones que son los pleobolitos, que son básicamente como la calcificación de algún trombo. Estos pleobolitos van a estar presentes en el 30% de los hemangiomas cavernosos y a nivel óseo también se pueden observar otras características como la hipoplasia, como desmineralización ósea y también puede presentarse esclerosis con reacción periostal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahí podemos ver ahí podemos ver una de las imágenes. Por otro lado, el tumor glómico, entonces los tumores glómicos son las células neoplásicas similares a las células del músculo liso del glomus normal. Y para entender eso, pues hay que entender que los cuerpos glómicos son receptores mioarteriales que van a controlar la presión y la temperatura, y cómo lo hacen, pues regulando el flujo sanguíneo periférico. Entonces el tumor glómico va a provenir de este tejido y van a ser células neoplásicas que van a ser muy parecidas al músculo liso de este cuerpo glómico normal. Por lo general se van a producir en la edad adulta, no va a tener distinción entre sexo y se van a manifestar clínicamente como masas solitarias dolorosas. Estos son poco frecuentes y son más propensos a ser asintomáticos. Bueno, con respecto a la imagenología, son bastante inespecíficos, tanto en la tomografía como en la radiografía van a mostrar una masa en las partes blandas con erosión del hueso adyacente. Sin embargo, podemos ver en la resonancia magnética que es un tumor que va a desplazar grandes vasos y está rodeado de vasos tortuosos arboriformes con un pedículo vascular. Siguiente. Bueno, entonces después de ver los tumores vasculares, vamos a pasar a ver a los tumores de los nervios periféricos. Entre estos tumores vamos a encontrar primero los schwannomas. El schwannoma son tumores que se originan en las vainas nerviosas y por lo general tienen un crecimiento lento. En la pared torácica surgen de las raíces nerviosas espinales y de los nervios intercostales y por lo tanto van a estar presentes en pacientes entre 20 y 50 años de edad. Los tumores pequeños van a ser más redondeados, firmes y van a ser más delimitados, mientras que los tumores grandes van a ser más ovoides y lobulados. En la radiografía no se ven casi los schwannomas pequeños, pero sí se puede ver la erosión ósea que puede visualizarse. Y en la taxa en contraste, como es la que vemos en la imagen, se va a mostrar una masa homogénea, circunscrita, con una densidad ligeramente menor o igual a la del músculo. Cuando se hace una administración de contraste, hay una atenuación de masa que es igual o ligeramente mayor a la del músculo, pero se van a poder ver unas áreas quísticas o necróticas.
Entonces, bueno, por otro lado tenemos el neurofibroma, que son tumores que se van a originar en un nervio, van a ser de crecimiento lento y puede que sean o puede que no encapsulados. Estos van a poder incluir elementos de degeneración quística y calcificaciones y van a aparecer principalmente entre personas de 20 y 30 años, tampoco va a distinguir entre sexos y es importante resaltar que el 60 al 90% de los pacientes que tienen el diagnóstico de neurofibroma también tienen el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1 o múltiples neurofibromas plexiformes. Es muy poco común que se haya una degeneración maligna, pero sí se puede dar. Bueno, la radiografía de la columna va a poder mostrar como característica el aumento del tamaño de los agujeros neurales y esto se da por la extensión del tumor a lo largo de las raíces nerviosas espinales. Por otro lado, en el TAC sin contraste podemos ver una masa hipodensa y muestra un realce heterogéneo cuando se hace una administración de contraste intravenoso. Bueno, por otro lado tenemos el ganglioneuroma. Este ganglioneuroma son lesiones que se originan de los ganglios simpáticos de la pared torácica. Aunque es un tumor que se da principalmente de nuevo en adultos jóvenes, también puede darse después de un neuroblastoma como una maduración de esto. La masa va a tener como componentes células maduras ganglionares, células de Schwann y fibras nerviosas. A menudo suele ser una masa grande y encapsulada con una fina trabeculación. Generalmente se van a manifestar como unas masas paravertebrales ovoides y bien delimitadas, y la calcificación de estas se produce en el 25% de los casos. Entonces, en la imagen vamos a poder ver, ya, ay, es que me tapa ahí. ¿Sí están viendo la imagen? Bueno. La imagen que estamos viendo es la que tienes hace tiempo ahí congelada y es ahora... No, entonces, sí, ya, listo. Perdón, entonces en ganglioneuroma, es que ya me tapa el cuadrito, pero entonces podemos ver en la imagen, la primera, la que dice figura 2A, es es en T1 y muestra una imagen de una masa hipointensa. En la segunda, que está ahí, dice ¿qué le está haciendo? Ah, ok, listo. En la primera imagen es en T1 y muestra una secuencia, es una secuencia en T1 y muestra una masa hipointensa. En la segunda imagen es en T2 y va a mostrar, como vemos en la flechita, una imagen hiperintensa. Y en la 3, que es la que está bajito, es cuando se le hizo una administración de gadolinio y tuvo un realce bastante intenso en la masa. Entonces, esas son las 3 formas en las que se estudió esta masa, que es un ganglioneuroma mediastínico. Resulta que estos ganglioneuromas se dan principalmente a nivel de mediastino y es poco común que se den a nivel intrapulmonar, sin embargo, sí se pueden ver. Es importante aclarar que los ganglioneuromas tienen que diferenciarse de los neuroblastomas, que los neuroblastomas sí son generalmente una masa maligna. Entonces resulta que ambos son derivados de la cresta neural, son de origen de la médula suprarrenal y de los ganglios simpáticos. Lo que difiere entre los neuroblastomas y los ganglioneuromas es la maduración. Entonces, por ejemplo, los neuroblastomas son unos más inmaduros, son más frecuentes y son agresivos, mientras que los ganglioneuromas, que son los que estamos mirando, son más maduros, menos frecuentes y aparte son benignos. Eso es como la diferenciación. Y por otro lado tenemos el paraganglioma. El paraganglioma son, perdón, el paraganglioma se va a definir como unos tumores que se van a originar de las células cromafines de los paraganglios que están independientemente de su ubicación. Sin embargo, a nivel del tórax lo vamos a encontrar en los paraganglios aórtico-pulmonares o paraganglios aórtico-simpáticos de la región paravertebral. Estos principalmente se encuentran en el tórax medio, se encuentran alrededor de la quinta, sexta o séptima costilla, predominantemente en el lado derecho. La mayoría de estos paragangliomas van a ocurrir en pacientes adolescentes y adultos jóvenes.
Y bueno, es importante saber de los tumores de los nervios periféricos que tienen algunas características. Por ejemplo, cuando se hace la biopsia transcutánea tienen un dolor bastante intenso y esto es como una prueba o como una señal de que efectivamente el origen de estos, de estos tumores está siendo neural. Siguiente. No, ya, espera un momentico. No expliqué las imágenes, entonces en el paraganglioma vemos abajito las imágenes y la primera es una radiografía de tórax que va a mostrar una masa sólida, no sé si se ve la flechita blanca, pero ahí está mostrándola, es una masa sólida que está redondeada y es parasagital derecha, donde dije que era principalmente estas lesiones. Y en la segunda imagen podemos ver una TAC contrastada que está en una fase arterial y esta va a mostrar, como vemos, una tumoración sólida y va a estar lobulada y tiene un reforzamiento heterogéneo en el mediastino posterior. Ya, bien. Ahora hablaremos de los tumores óseos o cartilaginosos benignos. Entonces, entre estos encontramos el osteocondroma, que se origina de crecimiento aberrante de tejido normal. Es un tumor óseo benigno que representa el 15 al 20% de las lesiones de la pared torácica. Se presenta con especial frecuencia en las costillas en la unión costocondral. Son característicamente protuberancias óseas pediculadas derivadas de la superficie original. Entonces aquí vemos una imagen que representa el osteocondroma a través de un ataque de escápula sin contraste intravenoso con ventana de hueso. Entonces se observa una anormalidad ósea en la parte más inferior del borde axilar de la escápula derecha alargada y contornos bien definidos, con una estructura similar al resto de la escápula, continuándose hueso cortical y trabecular con el escapular. Presenta una cubierta hipodensa y homogénea cartilaginosa. Allí, como diagnóstico, es utilizar el RX, que nos va a mostrar una superficie compuesta de cartílago hialino, que si se calcifica puede visualizarse también con TAC, principalmente en T2, que nos va a revelar una hiperintensidad. Además, la continuidad de estas lesiones se puede también observar en la resonancia magnética. Aquí vemos otra imagen, pero es en este caso de resonancia magnética de la escápula, donde se ve una imagen hiperintensa que únicamente contacta con el osteocondroma en su margen lateral inferior, sin morfología de cartílago, y vemos una relación con la formación de una bursa sinovial. Entonces, dentro de este líquido se observan cuerpos libres hipointensos, sugestivos de formación de cartílago o cuerpos hialinos en el contexto de condromatosis sinovial secundaria a osteocondroma, perdón. Entre otros tipos de tumores benignos de la pared torácica tenemos el quiste óseo aneurismático, que son lesiones raras. La mayoría ocurre en mayores de 30 años. En esta zona los sitios más comprometidos son los elementos posteriores de la columna, con potencial crecimiento rápido, destrucción ósea, extensión al tejido blando de vecinidad, lo que dificulta el diagnóstico diferencial con el osteosarcoma. Además, contiene múltiples quistes llenos de sangre, compuestos de fibroblastos y células gigantes multinucleadas. Entonces, en el RX se va a apreciar una lesión expansiva con margen interno bien definido. En la TAC se va a encontrar, sirve para definir el tamaño y la ubicación de los componentes óseos. Y la resonancia magnética va a revelar una masa lobulada o septada con borde fino y definido de baja intensidad. Y como tiene una naturaleza hemorrágica, pues se va a detectar nivel de líquido. Otra lesión sería la displasia fibrosa. Esta es responsable de más del 30% de los tumores benignos de la pared del tórax.
Se presenta en la tercera o cuarta década de la vida y es producto de una anomalía del desarrollo del hueso, donde este se reemplaza por tejido fibroso. Característicamente es una masa sintomática en la cara lateral o posterior de la costilla y puede ser mono o poliostótica. Es de lento crecimiento y puede doler por fracturas o compresión. En el RX se va a observar una displasia fibrosa con una apariencia de burbuja de jabón o vidrio esmerilado. En el TAC vamos a ver a menudo una calcificación amorfa o irregular en la lesión y la resonancia magnética nos va a permitir observar el alcance de la lesión. Otro sería el tumor osificante fibromixoide, que es poco frecuente y su origen es incierto. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en las costillas y se compone de estroma fibroso bien vascularizado con trabéculas de hueso y células gigantes multinucleadas. En el RX se van a ver áreas alargadas de osteolisis cortical rodeada por una banda de tejido esclerótico y generalmente son estables en tamaño. Sin embargo, estas pueden aumentar o disminuir. La TAC nos va a permitir observar su extensión y en la resonancia magnética en T1 vamos a ver hipointensidades y en T2 hiperintensidades. Además se va a observar un nivel de líquido. Y el fibroma condromitoide se presenta principalmente en pacientes menores de 30 años. La menos común de este tipo consiste en proporciones variadas de material condroide y mitsoide y componente fibroso dispuesto en lóbulos separados por bandas escleróticas vasculares. En el RX vamos a ver una lesión bien definida con bordes escleróticos, calcificación interna y una expansión cortical. La resonancia magnética generalmente en T2 va a ser muy heterogénea y vamos a tener un realce de contraste. Esta tabla nos arroja datos de una investigación donde relaciona el sexo y los grupos etarios, donde se observa que hubo un predominio no muy significativo del sexo femenino y la edad promedio se ubica entre 39.4 años y en la tabla 2 nos muestra las enfermedades asociadas. En este caso, un dato no muy significativo dice que pues se asocia a la hipertensión arterial. Ahora los tumores adiposos. El principal de ellos es el linfoma. Se caracteriza por ser una lesión encapsulada, circunscrita. Se encuentra predominantemente en personas entre 50 y 70 años, más frecuente en obesos. Aquí generalmente se encuentra, es profundo. En su diagnóstico a través de TAC y resonancia magnética, pues se va a ver homogéneo internamente, sin embargo, no realzan con contraste y se pueden observar tabiques hiperdensos y en resonancia magnética hipointensos. Entonces, aquí vemos una imagen de TAC de tórax con contraste intravenoso axial, donde se observa como hallazgo incidental una lesión ovalada, bien delimitada, circunscrita, hipodensa, con valores de atenuación equivalentes a la grasa homogénea de aproximadamente 2 centímetros. Se encuentra localizada en el espesor del músculo pectoral mayor izquierdo. Y pues entonces es un hallazgo compatible con lipoma. Esta es otra imagen de un TAC de tórax, pero esta vez sin contraste intravenoso. El tejido celular subcutáneo adyacente a la pared torácica posterior izquierda se visualiza una imagen bien delimitada con cápsula y una densidad grasa compatible con lipoma de aproximadamente 8 centímetros
de eje mayor. El otro tipo de tumor adiposo sería el linfoma de células fusiformes, que es poco frecuente, una lesión indolora y de crecimiento lento. Allí las células grasas son sustituidas por células fusiformes de colágeno y se caracteriza por ser una masa solitaria bien delimitada de más o menos 3 a 5 centímetros, confinada en cuello u hombro y se presentan mayores de 45 años. Las imágenes diagnósticas suelen ser heterogéneas y con presencia de tejido adiposo. Bueno, pues continuando tenemos las lesiones pseudotumorales benignas. En este caso tenemos el elastofibroma. El elastofibroma es básicamente un tumor benigno de partes blandas que está formado por tejido fibroso en compañía de áreas lineales de tejido graso. Y también tiene contenido de estroma de colágeno. Este no es encapsulado y tiene un crecimiento que es lento. Característicamente lo vamos a poder encontrar en la región infraescapular o subescapular, donde es mayor frecuente encontrarlo. Lo vamos a poder encontrar en la profundidad de la región dorsal, entre lo que está la pared torácica y el tercio inferior de la escápula, y con frecuencia este puede estar unido al periósteo de las costillas. Se encuentra aproximadamente en el 2% de la población y hay una relativa prevalencia en las mujeres que en los hombres. Podemos diagnosticarlo ya sea mediante tomografía, mediante resonancia o incluso ecografía. Lo vamos a ver como una lesión circunscrita, bien delimitada, inmóvil, que no se va a adherir a la piel subyacente, sino al músculo o al tejido subaponerótico. En la tomografía lo vamos a ver como una lesión de partes blandas que tiene unos márgenes mal definidos, que va a tener una densidad muy similar al tejido muscular. Pero hay ciertos casos en donde puede tener áreas hipodensas y esto es cuando existe un mayor predominio del contenido graso de este. En una resonancia magnética lo vamos a ver como isointenso, va a ser similar al tejido muscular, lo vamos a ver en las secuencias de T1 y T2, pero si es el caso en donde predomina el contenido graso, lo vamos a encontrar hiperintenso en T1. Y en una ecografía lo vamos a ver como un conjunto de fibras hipoecogénicas en la región subescapular o infraescapular. En la imagen de la izquierda tenemos una tomografía axial del abdomen. Esta se evidencia a las bases de los pulmones, no tiene contraste. Y en ella vemos cómo hay la presencia de dos lesiones de las partes blandas, que están localizadas a nivel subescapular de manera bilateral. Y la imagen de la derecha tenemos una tomografía de tórax, sí tiene contraste por medio. Y donde vemos dos lesiones sólidas, circunscritas, de una morfología muy similar a un elastofibroma. Siguiente, por favor. Hay ciertos casos en donde una infección puede llegar a formar abscesos y estos abscesos pueden verse comprometidos parte de la pared torácica. Esto ocurre cuando, pues básicamente, la persona tiene ciertos factores de riesgos, ya sea el paciente diabético, el estado de inmunosupresión, que tengan algún traumatismo reciente o que incluso hayan sido intervenidos recientemente. Hay ciertos casos en donde puede desarrollarse osteomielitis y todo esto es secundario, digamos que a alguna infección pulmonar, ya sea alguna tuberculosis o alguna infección fúngica. En este caso, evidenciamos la tuberculosis. Entonces, no es frecuente que una tuberculosis pueda llegar a afectar la pared torácica, pero hay ciertos casos en donde se ocurre tras una infección secundaria que se da por vía hematógena. Ella típicamente lo que provoca es una destrucción ósea cartilaginosa y tiende a formar abscesos que van a presentarse o tienen cierta captación a la periferia. Estas tienden a provocar una destrucción osteocartilaginosa. En la imagen de la izquierda vemos cómo se evidencia este mismo absceso. Vemos como hay un aumento de volumen y este aumento de volumen lo encontramos en la región pectoral, en la nivel infraclavicular izquierda. La imagen de la derecha es esta misma imagen, pero viéndola desde una tomografía computarizada. En ella vemos cómo el absceso tuberculoso se encuentra ubicado en la región infraclavicular izquierda. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos las actinomicosis. Básicamente ella se caracteriza porque se va a dar tras una infección pulmonar o una infección pleural. Ellos tienden a formar fístulas, tienden a ser detectadas por imágenes, tienen algún compromiso de las partes blandas, tienden a provocar destrucción costal
y desarrollar periostitis. Pues en la imagen de la izquierda vemos como hay una radiografía de tórax y se muestra una opacidad que tiene unos bordes mal definidos ubicadas en la región periliar izquierda. Y la imagen de la derecha es un mismo TAC de este mismo paciente, en donde vemos un tumor que tiene un tamaño de 6.3 por 5.8 centímetros. Este tumor se encuentra ubicado en el lóbulo pulmonar superior izquierdo. No tiene compromiso de la pared torácica anterior, no hay signos de invasión y no hay compromiso de estructuras bronquiovasculares centrales. Siguiente, por favor. Cuanto al tratamiento quirúrgico, entonces es el tratamiento de elección. Va a consistir en una resección radical primaria de la lesión en la mayoría de los casos. Y las técnicas tanto quirúrgicas como las de reconstrucción van a depender del tamaño del tumor, de la estirpe histológica del tumor y en dónde se encuentra localizado. Y el objetivo siempre va a ser una resección completa en bloque, con al menos unos márgenes de 4 centímetros, si es el caso de algún tumor maligno, y de al menos 2 centímetros en los casos que sean benignos. Si se cuenta con algún equipo de biopsias por congelaciones, es recomendable que se puedan hacer si se cuenta con estos medios. La resección debe incluir el espesor total de la pared en todos los diferentes planos que la contengan. También tiene que incluir las biopsias y las punciones. Y en casos de recidiva o resección incompleta, tiene que hacerse el tratamiento quirúrgico, siempre que no exista algún otro tipo de medio que se pueda tener. Siguiente. Y por supuesto, para mantenernos a la vanguardia, no pueden faltar las consideraciones especiales durante la pandemia COVID-19. Ante esta eventualidad, hay un aumento de la complejidad de la atención de tumores. Debemos equilibrar el riesgo de retrasar el tratamiento del cáncer versus el daño del COVID-19. Se requiere minimizar el número de visitas a clínicas y hospitales sin dejar de lado la atención según las necesidades, bien sea por las sociedades de cirujanos torácicos, la Sociedad de Oncología Quirúrgica y otros que brindan orientación específica. Ahora mostraremos una serie de videos muy interesantes que se encuentran en la página de Intorax. Muy bien, muy completo, muy sorprendido con, antes de rodar los videos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Antes de rodar los videos, pues nada, quiero felicitarlos, es una revisión, es que el reto para todos los asistentes es que a raíz del elastofibroma, y pues me pareció interesante más que dedicarnos al caso específico del elastofibroma general de los tumores de pared torácica benignos, ¿sí? Creo que esta revisión que a veces queda con tanta información simplemente nos va a entender la gran posibilidad etiológica de tumores benignos de la pared del tórax. Es una gama muy alta, como muy bien dijeron al inicio de la presentación, que va a depender de cada uno de los tejidos o tipo celular que se encuentra en la pared torácica. Entonces, de ahí en adelante se puede generar cada una de estas opciones, ¿no? Entonces, muy interesante, pues me gustó su presentación. Antes de hablar de los videos, porque pues lo bonito de los videos es como tratar de compensar un poco lo que no pudimos hacer en la práctica. Entonces, por eso quiero que cuando ya comencemos los videos me permitan de pronto repasarles si recuerdo el caso, cómo lo abordamos y demás. Bueno, lo otro que quería contarles, y me pareció pues también muy positivo, es que ustedes ya se les metió el chip de este escenario de la nueva situación en salud, que es la pandemia COVID. Es una situación que ya en este escenario, cuando uno va a hacer una cirugía, y yo sé que están mis alumnos, mis residentes a cargo, yo les he enseñado siempre
el proceso de decisión quirúrgica. Decisiones, cumplíamos tres etapas, perdón. La primera etapa se llamaba indicación, y era donde decidíamos o mirábamos la indicación del tratamiento quirúrgico, si era indicado o no. Luego pasábamos a una segunda etapa que se llamaba condición, y es que mirábamos la condición del paciente, sus comorbilidades, su condición médica, muchas de ellas si toleraban o no el procedimiento. Y la tercera fase se llamaba la aceptación, y esta aceptación iba muy de la mano de la humanización que está tanto de moda y que me siente indignado porque no se les puede olvidar, doctores, que todos hacemos parte de ciencias humanas al ser médicos. Por lo tanto, la humanización es redundante, pero eso se ha olvidado porque ahora se volvió la salud un tema comercial, la ley 100, el sistema, las EPS, las IPS, y resulta que ahora sí están volviendo a traer en cuenta la humanización. La humanización es inherente a la salud, y en el tema de aceptación, que es el consentimiento que firma el paciente, debe tener siempre claro esa parte humana, en donde tú tienes que sentarte con el paciente, explicarle, considerar todas sus condiciones humanas, sociales y personales para que él tome la decisión. Entonces, indicación, condición y aceptación. Pero hoy en día viene una cuarta, se llama pandemia COVID. ¿Y eso qué implica? Que en el escenario pandemia COVID nosotros tenemos que tener claro en qué fase de la pandemia en nuestra región, en nuestro país o en nuestra ciudad estamos, porque eso va a determinar qué patologías debemos, porque puede estar indicada, el paciente puede tener condición, él quiere aceptarlo, pero por condiciones de salud pública no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ese cuarto aspecto ya llegó y llegó para quedarse un tiempo, no sé cuánto, pero un largo tiempo. Y ya debe ser parte de nuestras consideraciones, no solamente quirúrgicas para los cirujanos, sino para todos los que vamos a ejercer en la parte médica, y es la condición COVID, ¿sí? Entonces, muy bien esa observación. Yo creo que si nos queda algún tiempo adicional, yo les podría plantear unas gráficas que tengo sobre cómo ya está establecido a nivel mundial qué tumores y qué tumores operamos dependiendo de la condición, pero simplemente quería compartirles esto. Cuando uno ya plantea el caso dentro de la pandemia COVID, si es posible operarlo o no, entonces ese consentimiento informado también va a cambiar. ¿Va a cambiar por qué? Porque el paciente tiene que estar informado, que así les tenga pruebas rápidas, PCR, todo negativo, el paciente tiene un cuestionario donde su contexto epidemiológico es negativo y se puede operar, se opera y se contagia, porque se puede contagiar, estamos en un medio donde cualquiera nos podemos contagiar, él ya debe ser informado y debe tener la autorización para poder entender que cualquier complicación que se asocie a ser positivo, recuerden que cualquier paciente que se ha llevado algún procedimiento electivo y urgencia, que tenga COVID, tiene un riesgo más alto de complicaciones, ¿no? Entonces, eso también debe ir incluido en los nuevos consentimientos. Entonces, no sé si antes de ver los videos les he dejado claro ese mensaje. Sí, doctor. Bueno, Doctor, excelentes observaciones. Sí, doctor. Sí, señor. Continuemos porque todavía no hemos entrado a la discusión. Simplemente quería como aprovechar esta pausa y yo creo que es un buen momento para disfrutar los videos. Entonces, comencemos, por favor, el video. Si yo no mal recuerdo, ese es un paciente joven, un policía, que torácica empezó a crecer y se asoció a dolor. Entonces, se están dando cuenta del diagnóstico de imagenológico, una resonancia, una lesión bien definida y decidimos hacer la resección. Estamos mirando muchas de estas lesiones, como los cromosomas, también hablaban de darle los márgenes libres. A veces darle los márgenes libres porque la lesión está capsulada y uno la puede retirar con la seguridad de que fue completamente extraída. Entonces, este es el caso de un osteocondroma, me parece un caso muy interesante. Hagamos pausa un momento para el otro video. Hola, aquí estoy descamisado, preparado para explicarte un estupendo automasaje para toda la zona cervical. Tengo que parar el video, muchachos. Doctor, que si cuando se proyecte el video se puede poner en silencio para que nosotros escucharlo a usted, porque ahorita se entrecortaba entre lo que usted decía y la música del video.
Muy bien, Alejo. Sí. ¿Quieren que repita la explicación del caso y bajamos el volumen del video? Por Sí, por favor. favor. Pero eso le toca al que está haciendo el video. Les contaba que el caso del osteocondroma es un paciente joven que sintió una sensación de masa en la pared torácica izquierda muy localizada que fue creciendo y asociada a dolor. Se hicieron los estudios imagenológicos, ahí está la resonancia, lo llevamos a una resección y encontramos intraoperatoriamente que era una lesión bien definida, bien localizada, que nos lo permitió resecar. ¿Qué pasa con el osteocondroma como en este caso? Es una lesión absolutamente capsulada. Al resecarla su cápsula casi que nos da los márgenes libres de resección. Recuerden que ustedes fueron muy claros, resecciones malignas 4 centímetros tridimensionales, lesiones benignas 2 centímetros, pero una lesión como esta que es absolutamente capsulada, pues uno queda satisfecho con la resección. Y creo que ahí queda claro la macroscopía de la lesión, que es absolutamente sólida, ¿no? El paciente evolucionó muy bien y pues quiero hacer una pausa. Entonces, ¿pero por qué lo operamos? Porque la lesión va a seguir creciendo, porque la lesión va a seguir doliéndole y porque si la resecamos, pues mejoramos su historia natural y además le damos la seguridad al paciente de ser una lesión benigna. Listo. ¿Tenemos algún otro caso? Sí, doctor, el elastofibroma dorsal. Entonces, miremos este caso, por favor. Los casos del elastofibroma para todos son casos muy frecuentes, están muy localizados en relación, pues como ustedes muy bien hablaban y le dieron un buen espacio, en relación a la escápula, siempre subescapulares. Muchos de ellos empiezan a sentir la sensación de masa y sobre todo cuando hay movimiento, pero igual empiezan a crecer, al crecer hacen más que un efecto estético, un efecto de masa compresiva y se asocian a dolor. Si quieren vamos viendo el video. Este es un caso muy raro porque generalmente yo lo localizo aquí en el borde de la cápula y estaba en una parte muy alta. Pero pues el hallazgo macroscópico evidencia esa lesión fibrótica, como muy bien describieron ustedes, es un pseudotumor. ¿Qué encontramos? Era una señora de 72 años, una paciente que tenía realmente una molestia. Inclusive el crecimiento de esa lesión le estaba generando espasmos cervicales. Después de la resección notamos que la paciente evolucionó muy bien con mejoría sintomática. Ese es otro elastoma, ¿cierto? Sí, sí, señor. Por ejemplo, miren la localización de esta lesión. Es una lesión que está localizada en el sitio más frecuente y es ahí en la parte inferior de la escápula. Exacto, entre la escápula y la pared. Y miren cómo se ve la clínica del examen físico. Al bajar el brazo, el tumor se esconde. Al subirlo, él protruye y se hace evidente. Esa semiología está muy bacana, muy bonita. Lo ubicamos, antes de la cirugía tenemos que hacer un mapa porque se nos pierde el tumor y bajo ese escenario hacemos la resección. Y después, pues la parte funcional, ¿no? Si mal no recuerdo, ese es un caso de una mamá de una compañera de ustedes y pues mejoró sintomáticamente pues mucho después de la resección de esta lesión. ¿Tienen algún otro caso para ver? ¿Muchachos? No, señor. Encontramos esos de los tumores benignos. Buscan lipomas gigantes, que no puedo dejar de mostrarles Listo. ese caso. Y creo que está en la página de Intoras. Por favor. Antes de comenzar la discusión. Buscarlo como lipoma gigante, de pronto en lipoma gigante de Intoras Cúcuta. Sigue bajando a ver si aparece. Ah, no. Liposarcoma, miren esto. Es que ya me acordé. Ese que dice liposarcoma pared torácica. Es una señora que tiene una lesión que le había crecido impresionante. Y como muy bien hablaban ustedes, tenía una densidad grasa. Claro que sí, ya me acordé.
Lo habíamos interpretado como un lipoma gigante, madre de una odontóloga aquí de la ciudad, son casos muy difíciles. Ya le habían hecho una intención de resección como un pequeño lipoma. Miren cómo la grasa se va en esos planos. Miren la resonancia, cómo ve claramente el contraste. Es una señora bastante obesa entre las mamas y el contraste con la lesión grasa. Y hicimos un abordaje casi que axilar. Y miren las características de la lesión. Una lesión muy bien localizada. Este caso es muy raro. Los liposarcomas son tumores muy raros, muy bien capsulada, con un pedículo vascular, que ahí lo están viendo, al cual hicimos resección. Y después de resecar esa lesión con ese tamaño, pues ya se pueden imaginar el espacio de tejidos blandos que queda, pues toca hacerle un manejo con drenajes. Dejamos un hemovac. Este caso se presentó en el Comité Departamental de Cáncer Torácico y los liposarcomas, por ser muy raros, si logramos hacer una excisión completa, independientemente de que sea tridimensional, la posibilidad de recurrencia es muy baja, por lo cual ella está en seguimiento clínico. Este caso no creo que fue hace más de un año y vamos muy bien con eso. No sé si antes de entrar en el fondo, alguien tenga alguna pregunta de los casos clínicos que presentamos. Si quieren, paramos los videos y colocamos la diapositiva o dejamos abierto. ¿Alguna pregunta del tema? Bueno. Doctor, en el caso del liposarcoma, ¿cuál es el mejor método diagnóstico? Lo que pasa es que eso le tiene que dar mensaje a ustedes como médicos generales y a los residentes que están conectados, y es que uno nunca va a saber que un liposarcoma es liposarcoma, porque si usted tiene un sarcoma de tejidos blandos, las características clínicas e imagenológicas son diferentes. El liposarcoma casi que uno lo termina detectando cuando hace la excisión, como pasó en este caso, que la patología nos confirmó el diagnóstico. Entonces, ¿qué llamaba la atención? Que era una lesión que crecía, que era blanda, y en ese caso, lo que aprovecho para hacer la discusión, pues uno encuentra siempre el paciente con una manifestación clínica de una normalidad en su tórax, muchas veces que va en crecimiento, algunas veces asociada a dolor y algunas veces asociada a trauma. El trauma y el dolor por asociación generalmente tienden a hacerlo pensar uno en lesiones malignas. Eso hace que uno comience, pues todos sabemos que una placa de tórax no se le niega a nadie, es una de las pruebas mínimas para descartar patología básica y es un procedimiento de screening o de tamizaje o de cribaje. Entonces, todo paciente debe tener una placa de tórax. Muy bien hablaban ustedes la presentación que algunos tumores de pared torácica pueden ser manifestaciones de enfermedades pulmonares que están siendo infecciosas como hongos o tuberculosis y salen esas masas y uno los confunde con tumores. Entonces, hay que hacer una placa inicialmente. Si la placa es normal y uno definitivamente piensa que la lesión es pared torácica, yo por lo menos enseño que debemos hacer una tomografía de pared torácica contrastada y eso nos va a determinar la localización y las características. Si esta lesión tiene una característica de ser muy infiltrante, yo complemento, porque no compito, con una resonancia magnética como sucedió en este caso, que nos permitió ver una lesión que era completamente grasosa. Yo nunca había visto un lipoma tan grande, por eso y además estaba siendo sintomático por el tamaño, entonces decidí hacer la resección con los hallazgos que ustedes vieron y con la sorpresa de la patología. Conclusión, nunca subvaloren un lipoma. Cualquier lipoma que tengamos, tenemos que pensar que va a crecer, que puede por crecimiento molestar y además puede esconder un liposarcoma. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, señor. Sí, sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, ¿cómo está? Saludos. Bienvenido, Luis. Claro que sí. Profe, en los liposarcomas, en ese caso en particular, la muestra de los ganglios que mostraron, profe, para saber uno qué seguimiento hacerle a ese tipo de... Hay que entender, y estamos diluyéndonos un poquito de los tumores benignos de pared torácica porque pues, es un diagnóstico diferencial. En este caso es un tumor que termina siendo maligno,
con unas consideraciones de comportamiento diferentes a todos los sarcomas, pero sí se encontró algún conglomerado ganglionar, sobre todo en ese, cuando pueda repasar el video, en ese hilo había un conglomerado ganglionar que lo mandamos a patología y fue negativo. Solamente se manifestó la patología en la pieza completa. Exactamente. Ok, profe, sí, señor. Doctor, buenas tardes. Dos preguntitas. Señora. En el caso de osteosarcoma, después de la resección, ¿qué probabilidad de recidiva tiene? ¿Qué probabilidad? ¿Me repites, porfa? O sea, doctor, después de una resección quirúrgica de un osteosarcoma, ¿qué probabilidad de recidiva tiene? Sí, pues es decir, el tratamiento es fundamental para los sarcomas, que no es el motivo de la clase, pero es dejar el mensaje, porque detrás de un tumor benigno puede esconderse un tumor maligno, y si no hacemos una resección adecuada, pues lo dejamos maltratado. Los sarcomas, siempre su primera opción es la resección completa, con márgenes libres, tridimensionales, que permitan dar la seguridad al paciente. Si no logramos hacer esta resección completa, los porcentajes de recurrencia van a ser muy altos. Ahora, por sí, la recurrencia de un sarcoma es relativamente alta comparado con otros tumores que se puedan operar en fases tempranas, van a cambiar de las series. Nosotros consideramos que cuando operamos un sarcoma, algunas series hablan de que pueden recurrir, así han sido operados entre un 50 y un 20%. Entonces, es alto. Y si aparte no le dan los buenos márgenes, pues la posibilidad está por encima de eso. No sé si te sirvió mi respuesta. Sí. Entonces, mire, cuando uno tiene un tumor de pared torácica, en general, pues es el paciente que llega con una sensación de algo de masa diferente. Entonces hay que pensar siempre que ese tumor puede ser benigno o maligno. Entonces uno ¿cómo lo aborda? Hace los estudios imagenológicos que ustedes nos mostraron muy bien. Como digo, nunca competimos, pero uno esperaría tener una tomografía por lo menos contrastada y si es posible la resonancia para mirar la extensión. Y bajo ese escenario uno va a tratar de preguntarse, ¿necesitará una biopsia o lo opero definitivamente? Generalmente, uno le gustaría tener la biopsia, hacer una biopsia incisional, hacer una biopsia Trucut, si la lesión es sólida, nos puede ayudar a ver qué tipo de tumor es. Si es un sarcoma, pues de entrada usted ya sabe que lo es. Si es un tumor desmoide, pues usted sabe que eso tiene unas características diferentes. Entonces, bajo ese escenario, si es un tumor grasoso y sabe que la biopsia incisional va a salirle grasa y no sirve, o si va a ser un truco tampoco, pues todo eso hay que individualizarlo. Pero en general, uno quisiera tener una biopsia antes de la resección definitiva. Generalmente, si las lesiones son menos de 5 centímetros, uno hace biopsias excisionales, o sea, trata de sacar toda la lesión porque es pequeña. Y les trata de dar por lo menos el margen de lesión benigna, si se puede. Si usted encuentra que ya es una lesión maligna, pues debe tratar de darle los 4 centímetros. Si las lesiones son más de 5 centímetros, tratemos de hacerle una biopsia Trucut o una biopsia incisional, que si la biopsia después nos da la etiología, se haría la resección definitiva, como ustedes muy bien explicaron ahí, incluyendo el sitio de punción o el de la biopsia dentro de la resección para dejar toda la lesión o el espacio limpio. Además del diagnóstico, tanto clínico como imagenológico y como patológico antes y después de hacer la resección, siempre hay que pensar qué va a pasar cuando usted reseque esa lesión en la pared torácica. Recuerde que uno no puede quitar la pared torácica, un mordisco de tiburón, y después ¿qué hacemos? Hay que dejar el espacio pleuropulmonar funcional, hay que dejar expandido el pulmón, hay que dejar la pared torácica estable y hay que dejar la pared torácica cubierta, que la piel cierre. Entonces, es muy importante también ese aspecto final, que es la reconstrucción. Y eso es un aspecto que podemos quedarnos haciendo otra clase, pero quiero que lo sepan y que lo tengan al final de esta revisión, que un diagnóstico clínico, un diagnóstico imagenológico, tratar de tener una biopsia previa, un plan quirúrgico dependiendo si es benigno o maligno, siempre tratando de dejar todo muy limpio, y por último la reconstrucción, que va acompañada de un seguimiento y rehabilitación de la pared torácica. Generalmente esto lo están liderando ahora los médicos deportólogos, especialistas que tienen planes de rehabilitación física basadas en recuperación de los músculos de la pared torácica. Como recuerdan ustedes, hace 2 seminarios que hablamos de fracturas o de tórax azotado, y que nos explicó el doctor Leonardo todo ese tema de recuperación que es muy complejo. En estos pacientes también se les debe aplicar ese concepto. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Alguna inquietud, muchachos?
Pues si no hay preguntas, creo que el tema quedó revisado y pues estaríamos dando final a este seminario. ¿Me confirman por favor, los estudiantes que presentaron, que hicieron la presentación? Si todo está bien. Sí, doctor. Bueno, entonces nada, muchas gracias a todos. Quiero felicitarlos por la revisión. Es un tema muy amplio, pero yo creo que el mensaje quedó claro. Los tumores de pared torácica es un grupo de enfermedades de cirugía torácica muy complejo. Siempre considerarlos que pueden esconder patologías malignas y debemos abordarlo con responsabilidad para tratar de hacer el mejor diagnóstico y tratamiento. Ustedes como médicos generales, siempre no dejar pasar a estos pacientes. Muchos de ellos van a llegar con hallazgos incidentales o con síntomas muy inespecíficos, entonces saben que eso hay que pararle bolas y hay que remitirlos a los especialistas. Y a los cirujanos que están en la revisión es muy importante sobre todo esa subvaloración de los lipomas, que no solamente pasan en pared torácica, también pasan en abdomen, en extremidades, en tejidos blandos, que somos a veces yo soy cirujano general, muy contemplativos y muchas veces siempre hay que pensar que ahí pueden esconder alguna patología diferente. Entonces, pues nada, no sé si alguien más tenga alguna otra conclusión. Felicitar, Doc, a los grupos de estudiantes, muy buena revisión, bien llevada, con algunas imágenes didácticas. Y a usted, profe, por la invitación. Gracias. Estaré en las próximas también. Claro que me manda la invitación. Claro, y despedir al grupo del semestre. Para el grupo, como les dije, me siento muy orgulloso de haber sido su docente en este octavo semestre de la primera parte del 2020, del 2020. Sé que vamos a acomodarnos y que van a ser pues, profesionales muy capaces. Me sentí muy motivado, ustedes me motivaron a todos, a agradecerle a nombre de todos los que están, pero Alejo como el monitor, que siempre vi una motivación grande por todos, tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Y de una vez, si hay estudiantes que van a comenzar, pues creo que notaron nuestra disposición de seguirles enseñando. Entonces, pues nada, si no es más, les deseo un feliz día a todos, feliz fin de semana, feliz vacaciones para los muchachos que están terminando y esperamos vernos pronto. Y a ti también, Luis, ahí te sigo teniendo invitaciones constantes. Ya estás en el grupo de Intoras, entonces no hay pierde. Bueno. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, gracias. Doctor, muchas gracias. Feliz día, Doc. Gracias, que tenga buen día. doctor. Días para todos. Gracias. Feliz día, Doc. Sobreviviendo. Marlon, ¿qué hubo? ¿Qué más, Doc? ¿Cómo está? No, bueno, feliz de tenerte aquí participando. Sé que todas estas cositas también te van a ayudar mucho en tu formación con futuro. Claro que sí, Doc. Yo le voy a preguntar algo ahorita. No sé si todavía se pueda. Sí, claro, vale. Yo tengo una duda con respecto al sarcoma de Ewing. Cuando tiene compromiso external y el esternón aún es viable, nosotros está indicado en este tipo de tumor de Ewing hacer una resección total, una esternotomía total, o lo hacemos parcial con la reconstrucción. Lo que pasa es que el sarcoma de Ewing, de entrada apartamos, Marlon, que es una patología muy rara, ¿sí? Tiene que ver mucho con algunas células primitivas y muy inmaduras y aunque lo podemos ver en cualquier edad, es mucho más frecuente en edades muy jóvenes. Sí. Generalmente lo que yo hago es tratar de apoyarme con mi oncólogo, ¿sí? Porque algunos de estos de entrada uno esperaría no plantearles como primera opción quirúrgica. No sé si usted tenga algo diferente. O sea, uno trata que el oncólogo le enfoque, le mire el tratamiento y esperar si ese tratamiento que ellos tienen dentro de toda esa gama de, no de tumores huérfanos, porque no existen tumores huérfanos en ese escenario, sino tumores primitivos que hacen que las respuestas a las quimio y a la radio no sean las adecuadas. Yo generalmente espero que el oncólogo me haga un manejo previo y cuando sea el momento, pues yo trato de darle al paciente la resección como cualquier sarcoma de márgenes libres. En principio, el margen libre implicaría de 3 a 4 centímetros y si eso implica llevarme todo el esternón, me lo llevo, como lo hemos hecho con algunos pacientes que operamos juntos. Ese sarcoma que hicimos. Y el esternón no está comprometido, No le escuché la última. No le escuché la última parte, Doc. ¿Hasta dónde escuchaste? Si el esternón no está comprometido, no le
Si el esternón no está, o sea, si yo reseco la lesión dándole los márgenes oncológicos de lesión maligna y sigue quedando esternón viable no incluido ahí, yo no le hago esternotomía total, solo hago la resección tridimensional y preservo el esternón que quede para que me ayude a la reconstrucción. Claro, o sea, lo que yo he leído, lo que pasa es que el sarcoma de Edwin no solamente pues, es una condición del esternón, sino de todos los huesos. Entonces, mi pregunta iba enfocada a que si yo le reseco total, le hago una esternotomía total al paciente con márgenes libres, igual el paciente va a tener recidiva muy probablemente por la condición del tumor del sarcoma de Edwin. Entonces, en ese caso, o sea, la indicación quirúrgica de la esternotomía sería por el tamaño tumoral o más bien por... Sí, yo le haría la esternotomía por tamaño tumoral, no le haría la esternotomía por protocolo, porque si fuera por protocolo todos los tumores malignos tendríamos que quitarle toda la reja costal para que no tuvieran posibilidad de recidiva. ¿Sí me hago entender? O sea, si fuera por concepto de que quitemos todo para que no vuelva exacto. Entonces, yo creo que usted me está dando la razón. Es un tumor de muy mal pronóstico, es un tumor con alta probabilidad de recidiva. Entonces, yo no sé si usted tenga claro que la cirugía sea la primera opción de tratamiento. No, yo lo que había leído, la cirugía no era la opción, la primera era la radioterapia. Cuando usted tiene la opción de cirugía, sabiendo que ya utilizó las otras herramientas, la idea es hacer la cirugía complementaria y hacer una cirugía oncológica, pero no radical, porque no va a impactar o sea, a usted le va a recurrir el tumor no por quitarle más esternón, a usted le va a recurrir el tumor por el comportamiento celular del tumor. ¿Sí? ¿Me hice explicar? Sí, Doc, sí, le entiendo. Caso muy complejo. Hemos tenido seminarios y congresos solamente dedicados a ese tipo de tumor, pero bueno, me parece interesante que tengamos claro primero que el sarcoma de Ewing no es una patología para manejo primario por cirugía, ¿sí? Es una patología para manejo interdisciplinario, entendiendo que por esa celularidad tan primitiva lo hace muy difícil de tratar y cuando lo consideramos operar, pues uno trata de hacer la resección más limpia posible y reconstruirla, tratando tampoco de dejar disfuncionar al paciente, ¿no? Tú sabes que quitarle el esternón al paciente, inclusive más allá de lo necesario, pues también tiene su repercusión, ¿sí? En general, ¿no? Sí, sí, nosotros estuvimos en la esternotomía que le hicimos a un paciente, también por un sarcoma. Sí, la resección external gigante con clavículas, inclusive, ¿te acuerdas? Sí, Doc, sí, con Juan estuvimos en esa. Bueno, de pronto queda para el próximo curso hacer un seminario de tumores malignos y complementamos este que está aquí muy bueno. Vale, Doc. Y nos Gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz día y gracias por la participación, Marlon. Gracias. Luis, muchas gracias a ustedes por participar. Esto lo hace más fuerte esta presentación. Gracias, Doc, a usted.